Ahora sí, damos inicio al webinar el día de hoy. Antes que nada, agradecer a todos los participantes que estamos teniendo el día de hoy en este webinar, que es sobre COVID-19 y sus variantes, a cargo de nuestra especialista, la doctora Úrsula Pérez Verasti, médico infectólogo. Ella, su formación es de la Universidad Privada Antonio Orrego de Trujillo y es especialista en infectología por la Universidad Ricardo Palma. Ella dará inicio hoy día al webinar y por favor, a todos los asistentes, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, dejarla en la casilla de chat para que durante la sesión la doctora nos pueda ir absolviendo las dudas. Muchísimas gracias, doctora, y daremos inicio a la sesión del día de hoy. Ok, buenas tardes con todos. Veo que ya somos 40 participantes en línea. Y bueno, el día de hoy hablaremos acerca de COVID-19 y sus variantes, ¿no? Las nuevas variantes que tenemos. Como ya me presentaron, mi nombre es Úrsula Pérez Verástegui, soy médico infectólogo actualmente de la clínica Javier Prado. A ver, damos inicio entonces a la ponencia. Siguiente, por favor. Este es el índice acerca de cada una de las partes de las que vamos a hablar. Siguiente. Primero quise hablar y ponerles un poco acerca de la epidemiología. Bueno, creo que ya es bastante conocido acerca de este virus, ¿no? Sabemos que este virus se originó en la ciudad de Wuhan, en China, donde se identificó primero 44 casos de neumonía sin un presunto agente infeccioso, ¿no? Se llamó COVID-19 o nCoV-19 porque, bueno, se originó en esa ciudad en aquel año. Y como saben, bueno, la CDC lo catalogó en 9 de enero del 2020 como una neumonía, se podría decir. Se consideró una epidemia en China el 30 de enero del 2020 y la OMS ya lo declara como una pandemia oficialmente el 11 de marzo del 2020, ¿no? Siguiente. Bueno, esta tablita que podemos ver acá es un tablero de la OMS sobre coronavirus. En realidad todos podemos tener acceso a esta información si deseamos, ¿no? Esto nos establece, se actualiza constantemente, esta información es del 21 de enero, hace unos 3 días, y te saca acá la cantidad de casos que vemos a nivel mundial. Como pueden ver, los diferentes colores en el mapa nos identifican la cantidad de casos tanto en América Latina, América del Norte, en África. Y bueno, también nos saca, miren, la cifra enorme que se ve abajo de las dosis de vacunas, que en realidad es una cifra bastante grande a nivel mundial y que estamos en proceso de seguir incrementándola, ¿no? Siguiente, por favor. Esto también, lo que les decía, esta situación por regiones a nivel del OMS, como pueden ver acá, bueno, sabemos que Europa y digamos Asia son los que tuvieron en realidad al principio una mayor cantidad de casos, pero nos saca acá la cantidad de casos confirmados que tenemos en las diferentes regiones del mundo. Siguiente. Y esta es nuestra sala situacional de COVID-19 en el Perú. Así como les enseñé lo de la OMS que se ve en el mapa anterior, ese mapa del Perú también nos evidencia los casos confirmados de COVID-19, que también tenemos acceso, todos en realidad, ¿no? Si lo buscan, este portal es del MINSA, y nos da la cantidad de pacientes positivos al momento de COVID-19 de acuerdo a las regiones, ¿no? Como pueden ver, Lima Metropolitana y de repente el Callao son las regiones que hasta ahora tienen más, ¿no? Sin embargo, podemos ver que la región norte, como tenemos Piura, La Libertad, incluso Lambayeque y bueno, Arequipa, que está un poco al sur, también tienen una gran cantidad de infectados. Y si ustedes pueden ver acá en la barra del costado, también dice esto, disponibilidad de camas UCI, ¿no? Esta información es bastante verídica, en realidad, si ustedes lo pueden consultar. De repente no es exactamente precisa en cada minuto, pero podemos ver y tener una idea de cuántos pacientes o más que pacientes, cuánta disponibilidad de camas UCI hay. Como sabemos, actualmente la variante que estamos cursando no es una variante en realidad letal, ¿no? Entonces, disponibilidad de camas UCI tenemos actualmente, ¿no? Incluso en clínica, en tanto en los hospitales, en diferentes sitios, ¿no? Entonces, este portal que es del MINSA nos va a ayudar a ver si tenemos, si fuese el caso, Dios no quiera, que algún familiar nuestro o alguno de nosotros necesitase una cama UCI, este dato es bastante verídico. Siguiente, por favor. Y bueno, este mapita también nos puede ver, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven la cantidad de pacientes con una PCR positiva, la cantidad de pacientes con una prueba rápida,
y se puede ver en realidad por región, ¿no? O sea, si nosotros le damos clic de repente a la parte, no sé, alguien que se encuentre en Amazonas, en Piura, en Tumbes, puede ver cuánto hay de porcentaje en su región, ¿no? Nosotros acá siempre mostramos las cifras en general acerca de Lima sobre todo, ¿no? Que es donde nosotros estamos y es donde tenemos la mayor cantidad de casos hasta el momento. Siguiente. Igualmente, ustedes pueden ver acá, les he puesto este tablerito para que un poco tengamos la idea de cómo estamos yendo con la evolución de los pacientes, ¿no? Si bien la mayoría tienen devoluciones estacionarias, todavía hay pacientes que están entrando a ventilación mecánica, que están yendo a UCI. Como pueden ver el gráfico de abajo, esa fracción de la tortita en amarillo son los pacientes que de repente están yendo a UCI y están entrando a ventilación mecánica. Sin embargo, como pueden ver, son pocos, ¿no? ¿Y quiénes son estos pacientes? Principalmente son los pacientes, uno, los pacientes no vacunados, o dos, los pacientes que estén vacunados, pero que tienen muchas comorbilidades, que ya vamos a ir tratando esto más adelante. Siguiente. Bueno, entonces, siguiente. Vamos a ver acerca de la estructura del coronavirus. Como sabemos, el coronavirus no es un virus que, digamos, haya aparecido y que nunca existió ningún microorganismo o ningún virus que sea de este tipo, ¿no? Existían ya coronavirus humanos, entonces son virus envueltos, sensibles al alcohol, al jabón, a los detergentes, y existen 4 géneros, ¿no? El alfa, el beta, el delta y el gamma. Entonces, principalmente el alfa y el beta son los que afectan a los humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se daba? Como un resfrío común, y bueno, también se llegó a dar como una neumonía. Ahora, no les hablo en sí solo del COVID-19, sino ya existían coronavirus humanos anteriormente. Si ustedes indagan un poquito en la historia de este tipo de virus, fue causante ya de neumonías, no pandemias en sí, pero fue causante de epidemias anteriormente, como por ejemplo acá lo dicen en el 2003, ¿no? Se estudió el virus del SARS, del MERS, que ocasionaron ya neumonías en su momento, pero no tuvieron tanta repercusión a nivel mundial como el COVID-19. Siguiente. Esa es la estructura de nuestro SARS-CoV-2, que ¿por qué recibió su nombre de coronavirus? Porque su aspecto, digamos, exterior aspecta una corona solar, ¿no? Que tiene sus viriones. Entonces, por eso se llama coronavirus. Siguiente. Esa es la estructura. Acá les he puesto esta imagen porque la proteína que, digamos, conlleva mayor importancia de todas es la proteína S, la proteína Spike, que es la proteína que es la que ha sufrido varias mutaciones, que es la que, digamos, la causante de la gran cantidad de variantes que tenemos, ¿no? Pero también tiene sus otras proteínas de membrana o de la misma estructura, la proteína M, la proteína E, entre otras partes de su estructura del virus. Siguiente. Y bueno, ahora lo importante, lo interesante de la ponencia, las variantes, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a ser las variantes? ¿Por qué se habla tanto de los linajes, de las variantes? Entonces, desde, ay, perdón, desde la caracterización inicial del COVID, el virus ha divergido en diferentes clados, ¿no? Que vienen a ser los linajes. Y debido a repetidos procesos de microevolución y presiones de selección, mutaciones adicionales aparecen y acumulan generando diferencias dentro de cada linaje que vienen a ser las variantes, ¿no? Siguiente. Y bueno, entonces acá tenemos lo que vienen a ser las mutaciones, las variantes y las cepas, ¿no? Entonces, las mutaciones van a ser cambios que tienen los virus a nivel genético y distintas mutaciones se van a agrupar en variantes, ramas o linajes, ¿no? Siguiente. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de las variantes? O de repente para hacer el lenguaje un poco más entendible. Hay variantes que la OMS ha clasificado de acuerdo a la aparición, ¿no? Inicialmente, ¿qué fue lo que la OMS hizo o lo que optó por hacer? O sea, de acuerdo a las variantes que salían en diferentes países, lo llamó por el nombre de los países, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció la primera variante en Reino Unido, se le llamó la variante de Reino Unido. Cuando apareció la variante en India, la variante India, ¿no? O la variante brasilera, como se llama en algún momento, pero esto ¿qué nos condicionó a que hubiera cierta discriminación entre la población? ¿No? O sea, si un paciente venía de tal lado y era catalogado como que podía tener cierta variante. Entonces, para un entendimiento, digamos, mundial y algo mejor, ¿qué fue lo que decidió la OMS? Clasificarlo en las letras del alfabeto griego, ¿no? Entonces, por eso que tenemos las variantes de alfa, beta, gamma, delta,
etcétera, ¿no? Que van apareciendo. Entonces, hay dos tipos de denominaciones que nombró la OMS para catalogar las variantes. Entre una de esas tenemos a las variantes de interés, que son las variantes que, digamos, han aparecido a lo largo de este tiempo, desde que se detectó la enfermedad, y las variantes de preocupación. ¿Y a cuáles llamamos variantes de preocupación? Que son las variantes que ya fueron de interés, pero que tienen ciertas características para ser, digamos, más críticas. Entre una de ellas es el que sea una variante que condicione mayor letalidad, una variante que condicione mayor contagiosidad y que bueno, ¿no? Se ha diseminado por diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, la variante que, digamos, se consideraría de mayor preocupación al momento, que no está en esa tablita, claro está, es la variante Omicron. Acá esta tablita se va a actualizar hasta la Delta, porque les voy a mencionar la Omicron más adelante. Siguiente. Acá son las que les decía, ¿no? Las variantes preocupantes. Acá ya está la Omicron. Su nombre científico es, como lo ven acá, B11529. En realidad ha sido identificada en diferentes países, ¿no? Desde noviembre del 2021. Siguiente. Esas son las variantes de interés actuales que de repente tienen menor importancia actualmente, ¿no? Incluso vemos acá una que fue identificada en diciembre del 2020, que fue la lambda, y bueno, la mu en Colombia. Siguiente. Y bueno, acá está nuestra protagonista digamos, de la ponencia, la variante Omicron. Entonces, ¿cuál es la variante Omicron de la que tanto se está hablando ahorita? Sabemos que esta variante fue detectada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre del 2021. Es mucho más transmisible que la variante Delta. Sin embargo, y para bienestar de nosotros, ha causado menos hospitalizaciones y muertes que las otras variantes, ¿no? Pero puede causar infecciones incluso en personas que están vacunadas, que es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Se ha catalogado como una variante de preocupación por la OMS, ¿pero por qué? Por la gran contagiosidad que tiene, ¿no? O sea, hay casos reportados en Argentina, Chile, Brasil, México, Cuba, Ecuador y muchos, muchos también en Perú. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante y por qué se considera peligrosa? ¿Por qué? Porque es una variante más transmisible. En los números de casos se duplica cada 2 o 3 días, a diferencia de la Delta, que era menor, ¿no? Presenta menor mortalidad, es cierto. Genera menos hospitalizaciones que las otras variantes, sí, es cierto. Pero afecta igual número, digamos, a varones y mujeres, y ahora se está viendo que se están contagiando mucho más los jóvenes. No tanto porque la variante, digamos, le guste más las personas jóvenes, sino porque relativamente, digamos que los jóvenes son los que están haciendo su vida un poquito más normal, se podría decir, y como es mucho más contagiosa, se ha propagado mucho más entre los jóvenes. Entonces, y acá hay un término que quería mencionarles, ¿no? Que presenta escape inmunológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden presentarse en personas que ya han sido vacunadas o que ya han tenido un antecedente de infección. O sea, el hecho es que si yo he tenido COVID de repente en la primera ola o lo tuve en la segunda ola, no, ya tuve COVID, no me voy a contagiar, no es tan cierto. Me puedo contagiar nuevamente por la variante Omicron. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas. Entonces, quiero establecer primero también ciertos conceptos. Hay pacientes que tienen factores de riesgo para complicarse, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Que ya está siendo bien conocido en todo este tiempo, los pacientes mayores de 65 años, pacientes que sean ancianos o que tengan comorbilidades de fondo, ¿no? O que tengan riesgo relativo, como le he puesto caso, sobre todo por las variantes anteriores, pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, entre otras enfermedades crónicas, ¿no? Siguiente. Y bueno, este cronograma de incubación del COVID ya no está tan cierto, digamos, para Omicron. Lo puse porque de manera general esto era lo que pasaba anteriormente, ¿no? Yo me exponía el día 0, luego me hacía la prueba el día 5, no había nada, me hacía la prueba el día 8 tenía contacto con otras personas, el día 10 ya salía positivo. Digamos, este periodo de incubación ha cambiado ya para Omicron. El tiempo se ha hecho más corto, el tiempo, digamos, entre el periodo de incubación incluso se ha vuelto entre 3 hasta 5 días. Entonces, el quinto día, lógicamente, yo ya doy positivo en una prueba que yo me pueda realizar, ¿no? Entonces, este periodo de incubación es, digamos, aceptable o programable, se podría decir, para las variantes anteriores, ¿no? Por Omicron esto ha cambiado. Siguiente.
Y bueno, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la enfermedad, no? Como les dije, el periodo de incubación es más corto, pero la enfermedad se da de esta misma forma. Incluso la enfermedad también es más corta, se podría decir. Pero las etapas de la enfermedad son básicamente las mismas en cualquiera de las variantes. En la primera etapa es una fase de respuesta viral o una etapa febril. En la segunda es una fase pulmonar, donde puedo llegar a desarrollar una neumonía. Y la tercera etapa es una fase de resolución, ¿no? Siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas clínicos? En realidad, les quería decir que las variantes, la mayoría pueden presentar los mismos síntomas, ¿no? O sea, se puede presentar, si bien vemos en Omicron ahorita como un resfrío común, pero todas las variantes pueden presentarse de la misma forma, ¿no? Con fiebre, estornudos, mialgia, cefalea y en algunos casos también diarreas y vómitos. Siguiente. Y como les decía, también se puede presentar y puede haber esta afectación de cualquier órgano en realidad con COVID, ¿no? Sino que más se ha visto que afecta la parte pulmonar. Siguiente. Entonces, ¿qué síntomas nos da la variante Omicron, que es la variante por la cual nos estamos contagiando ahora? Bueno, dolor de cabeza, fiebre, sensación de fatiga, malestar general, puede haber dolor de garganta, secreción nasal, tos, y bueno, si puede ocurrir también dificultad para respirar, ¿no? Siguiente. Y como les decía, ¿no? ¿Cómo actúa? Es una variante más transmisible que la variante Delta. Sin embargo, ocasiona menos hospitalizaciones y menos muertos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos defendemos? Como ya lo sabemos, igual que con cualquier otra variante, el uso correcto de nuestra mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y sobre todo la vacunación. Siguiente. Entonces, acá este cuadrito se los puse desde el MINSA para que sepamos lo que ya les estoy mostrando, ¿no? Qué síntomas puede tener, qué tan contagiosa es la variante y que las vacunas sí son efectivas. Siguiente. Y bueno, ¿qué es acá? Antes de que venga la pregunta, de repente les quise poner también este afiche para que sepamos que existe también un tipo, digamos, un tipo de coinfección, porque ya muchos en otros webinars me han preguntado, doctora, ¿y qué es la florona? ¿O por qué se llama florona? ¿O qué tiene que ver esto con el COVID? Y bueno, la florona no es nada más que una coinfección de la influenza, que ya es un virus bastante conocido por nosotros, y el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que a mí me da COVID y eso hace que me contagie por influenza. No, claro que no. Puede haber una coinfección, o sea que los dos virus, así como me contagio de COVID, me puedo contagiar de influenza, que los dos virus entren a mi cuerpo a la vez. Entonces, la verdad es que no hay gran diferencia en el tema de las manifestaciones clínicas, ¿no? En realidad, las manifestaciones clínicas se puede dar de la misma forma, ¿no? Se puede dar como una gripe, se puede dar como un malestar y podría ser cualquiera de los dos. Clínicamente no hay una forma específicamente de cómo diferenciarlo, ¿no? Pero si nosotros nos hacemos alguna prueba molecular o alguna prueba antigénica, podríamos diferenciar si tenemos esa sintomatología o no. Y en realidad, digamos, las medidas también vienen a ser las mismas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, ¿no? Las personas mayores de 60 años que no están vacunadas tienen mayor posibilidad de morir a causa de COVID-19, ¿no? Siguiente. Y este ficha les puse también para que sepan el tema de la saturación. Muchas personas me preguntan, doctora, ¿cuánto es la saturación normal? Estoy con 91, estoy con 95, estoy bien, estoy mal. Todo esto depende de en qué lugar estoy residiendo. O sea, si estoy en una residencia que está en Lima o que está en provincia, que estoy a nivel del mar, que yo sature el 91 no está bien, ¿no? Pero si estoy de repente en la sierra, estoy a 1000 y tantos metros sobre el nivel del mar o a 3900 como hay lugares de nuestro país, el saturar menor de 95, que es lo que quieren la mayoría, bueno, no es que esté mal, ¿no? Depende la cantidad de oxigenación que tenemos de acuerdo al nivel del mar. Como le pueden ver, le pueden tomar de repente un screenshot a este afiche para que sepan a los que estamos fuera de Lima y sepan de acuerdo al nivel del mar cuánto deben saturar, ¿no? Siguiente. Siguiente, la transmisión del virus. Como ya sabemos, la transmisión del virus se ha comprobado que, Marisa, por favor, las imágenes. La transmisión del virus se ha visto que es a través de vía aérea, o sea,
Antes se vio mucho que utilizamos la desinfección de repente de las estructuras que tocábamos, la desinfección del calzado, la desinfección de la ropa. En realidad, se ha descartado bastante que la transmisión sea por fomites, ¿no? Básicamente la transmisión es respiratoria. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, obviamente, con las personas que tenemos contacto directo, o sea, si comemos, utilizamos los mismos utensilios de repente en una mesa, si yo toco una jarra, algo, ¿puedo contagiarme? Sí, por contacto, pero tiene que ser un contacto directo, básicamente. Siguiente. Bueno, y las vacunas, ¿no? Este cuadrito de acá nos ha puesto todas las vacunas que tenemos actualmente en el mercado. Ese no incluye Sinopharm, pero sin embargo acá están la muy mencionada de Pfizer, que es lo que la mayoría quería, la AstraZeneca, que es lo que han puesto nuestros adolescentes, bueno, la de Moderna, Janssen, que se han puesto muchos de repente de los que me escuchan en el extranjero, que es solo una dosis, y bueno, entre otras, ¿no? Entonces, y ahora, ¿con qué estamos vacunando actualmente? En realidad, todos los pacientes que han presentado, o sea, que tuvieron de repente las dos vacunaciones con Sinopharm, el refuerzo es con Pfizer. Por no decir casi todos los refuerzos de las vacunaciones son con Pfizer, por el tipo de estructura que tiene. Siguiente, por favor. Y bueno, la prevención. Entonces, sabemos ya, creo que se ha dicho hasta el cansancio acerca del lavado de manos, seguir con la etiqueta respiratoria, evitar el contacto con personas enfermas o que sean sintomáticas. Siguiente. Bueno, entonces ya sabemos en qué momentos debemos hacer el lavado de manos, ¿no? O sea, al preparar alimentos, al comer, antes y después de comer, al tener cuidado con un enfermo, entre otras cosas, ¿no? Obviamente lo de siempre, ¿no? Al ir al baño, al sacar la basura y demás momentos. Siguiente. Acá está la técnica adecuada de lavado de manos. Este tipo de carteles debe estar en cualquier establecimiento, no solo establecimiento de salud, si vamos a un supermercado, si vamos a alguna empresa, alguna oficina, debemos tener por ley este tipo de carteles para saber cómo desinfectarnos las manos, ¿no? O sea, una cosa es el lavado de manos, que es con agua y jabón, pero si no tenemos disponible agua y jabón, de repente en cierto momento podemos utilizar el alcohol gel, ¿no? Siguiente. Acá está, ¿a qué se refiere la etiqueta respiratoria, no? Hay que cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo si vamos a estornudar o no. Ahora, hay muchos pacientes que yo veo, ¿no? Voy a estornudar, me saco la mascarilla para estornudar. No, yo debo, si estoy con mascarilla, respetar la etiqueta respiratoria, estornudar en mi mascarilla. Si la mascarilla se humedeció, que es lo que probablemente va a pasar, cambiar de mascarilla. Pero no debo retirarme la mascarilla para estornudar o toser. ¿Por qué? Porque puedo estar contagiando a las personas que están a mi alrededor, ¿no? Siguiente. Como ya sabemos, seguir usando el tapabocas. Actualmente el Estado nos ha establecido que usemos bien una KN95 o bien dos mascarillas que sean quirúrgicas, ¿no? Siguiente. El distanciamiento social que debemos seguir manteniendo, sea en el lugar que estemos, si sea en una oficina, si sea en un lugar abierto, debemos mantener el distanciamiento social. Siguiente. Y bueno, esto ya sabemos, ¿no? Hay que evitar las reuniones en grupo, hay que evitar sobre todo las reuniones en lugares cerrados. Si yo quiero realizar actividades al aire libre, lo puedo hacer, obviamente con ciertos cuidados, pero sobre todo evitar las reuniones en lugares cerrados. Siguiente. Y bueno, unas últimas recomendaciones que les quiero dar. Siguiente. ¿Qué recomendaciones debo tener para evitar el contagio del COVID-19, no? Como ya lo sabemos, prioriza espacios abiertos, mantén tu distanciamiento social, utiliza la mascarilla en público, lávate las manos con frecuencia y cuando tosas o estornudes, cubre la nariz y la boca, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿y qué debes hacer si sospechas que tienes COVID-19, no? ¿Qué tipo de síntomas, como ya los dijimos, no? Que puede haber fiebre, puede haber tos, dolor de garganta, malestar general. Podemos acudir a un punto de descarte de COVID, ¿no? Ahora, quería comentarles bastante eso, ¿no? Hay bastante gente que viene y me dice, doctora, he tenido contacto con tal paciente que está positivo, ¿debo hacerme la prueba o no? Bueno,
Para fines de repente diagnósticos, si yo necesito saber si estoy contagiado, me puedo hacer, pero ahí viene bastante discusión en el tema de las pruebas. Nosotros en la clínica contamos con pruebas moleculares, contamos con pruebas antigénicas y contamos con pruebas serológicas. Pero ¿qué pasa si yo de repente tengo contacto con un paciente que está contagiado y no tengo síntomas? ¿Me debo acercar a hacerme una prueba antigénica, que son las que salen más rápido? Pues no, porque probablemente la prueba antigénica no salga negativo. Hay mucho falso negativo con las pruebas antigénicas con pacientes que no tienen sintomatología. Entonces, idealmente, si yo tengo síntomas, debo acercarme a realizar una prueba. Si me hago una prueba sin síntomas, puede que la prueba salga negativa. Siguiente. Y bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Y eso sí les quería poner acá. Las personas que tienen la dosis de refuerzo alcanzan una mayor protección frente a las nuevas variantes de la COVID-19. Porque eso no quiere decir que no vayan a salir más variantes. Probablemente no solo Omicron sea una variante, sino probablemente sigan saliendo variantes todavía. Siguiente. ¿Por qué es necesaria una dosis de refuerzo? Porque aumenta la respuesta inmunitaria en nuestro cuerpo, mejora la protección contra las formas graves de la COVID-19 y mejora la protección contra las nuevas variantes que puedan seguir apareciendo, como les decía, siguiente. ¿Quiénes deben recibir la dosis de refuerzo? Todos los pacientes mayores de 18 años que han recibido la segunda dosis hace 3 meses, ¿no? Sobre todo a nuestros pacientitos mayores, no olviden, los que tienen comorbilidades deben acercarse a recibir la dosis de refuerzo. Siguiente. Y bueno, ¿dónde aplicarse la dosis de refuerzo? Se puede acudir con el carnet de vacunación físico virtual en cualquier centro de vacunación del país. Siguiente. Y eso es todo. Siguiente, por favor, tenemos acá una encuesta a los que les invito, por favor, a participar. Les agradezco mucho a todos los participantes de esta ponencia. Y bueno, como saben, la Clínica Javier Prado siempre da webinars en distintos tópicos, en distintas especialidades. Entonces, les agradecería si pueden ayudarnos respondiendo a otras preguntitas y agradeceremos su participación en las próximas actividades. Muchas gracias. Estoy Doctora Úrsula, abierta, muchas gracias. Estoy abierta para responderle todas las preguntas que tengan respecto a la ponencia. muchas gracias por la presentación, doctora. Sí, justamente tenemos varias preguntas, tanto en las redes sociales como acá en el chat, y de hecho la primera que nos hacen es si no se han reportado síntomas olfatorios o gustativos por Omicron, como ha pasado con las otras variantes. A ver, mire, en realidad, como les decía, ¿no? La sintomatología en todas las variantes es bastante parecida, pero no es igual en todos los pacientes. O sea, si bien en algunos pacientes sí han tenido la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, muchos otros no. O sea, la mayoría de los pacientes están presentando en Omicron netamente, si lo puedo clasificar como un síntoma de resfrío común o como una gripe. Entonces, sabemos que cuando tenemos gripe, antes de que apareciera el COVID, muchos pacientes perdían el olfato, ¿no? Ahora, ¿hay pacientes que siguen perdiendo el gusto con Omicron? Sí, pero hay muchos otros que no, ¿no? Perfecto. Y así te vienen unas preguntas, ¿a cuántos días del contacto puede salir una prueba antígena o molecular positiva, pero de manera verdadera, Ya, sin falsos positivos? lo que les comentaba bastante, ¿no? Las pruebas antigénicas actualmente están saliendo falsos negativos si yo no tengo síntomas o si los síntomas son muy precoces. Por ejemplo, hablemos, hoy estamos lunes, ¿no? Entonces, hoy día lunes tengo contacto con un paciente que es COVID positivo y de repente, lo que yo les decía, el periodo de incubación para Omicron es más corto. Entonces, pasaron 3 días y yo ya comienzo de repente a presentar síntomas. O pasaron 5 días y comienzo a presentar síntomas. Si yo me hago una prueba antigénica en el primer día de enfermedad, ¿puede que salga positivo? Sí, pero puede que salga negativo también. Entonces, ¿qué les recomiendo yo si necesariamente quieren hacer un descarte y quieren hacer el primer día de sintomatología? Lo que se debería hacer es una prueba molecular. Es mucho más fácil que una prueba molecular o mucho más sensible que salga detectable o que salga positiva a que salga una antigénica. ¿Qué me está pasando bastante con los pacientes, no? Llegan el primer día con síntomas, les hago una prueba antigénica y porque quieren la prueba antigénica y la prueba sale negativa y me dicen, ah, no, doctora, no tengo COVID. Pasan 2, 3 días más, se le repite la prueba y sale positiva. No es que la prueba esté mal, solo que la carga, digamos, viral que tiene el paciente tal vez es muy baja en ese momento como para que la prueba lo detecte. Entonces, ¿qué me debería hacer? Pero si el paciente quiere saber si está contagiado o no, sería hacerse idealmente una prueba molecular en ese momento.
Siguiente, por favor. ¿Alguna otra Sí, pregunta? sí, tenemos varias en sí. De hecho, nos preguntan si luego de haber dado positivo a COVID y haber sido dado de alta, se puede volver a contagiar, ya que esta persona nos dice que está presentando los mismos síntomas que tuvo actualmente, como la tos. Miren, en teoría sí nos podemos volver a contagiar, o sea, después de la infección por COVID, la mayoría, o bueno, no decir todos, creamos inmunidad, pero esta inmunidad es diferente para cada paciente, o sea, los estudios inicialmente catalogaban que teníamos inmunidad entre 3 a 6 meses, o sea, que entre 3 a 6 meses no nos podíamos volver a contagiar, pero en teoría, ahora de acuerdo a nuevos estudios, se ha visto que el periodo, digamos, de inmunidad cada vez se está cortando más, hay pacientes que después de 3 meses se han vuelto a contagiar. Entonces, por eso es importante, como les decía, ¿no? O sea, el COVID me confiere inmunidad, sí, pero me confiere inmunidad hasta ahora inmediata, ¿no? Probablemente el primer mes, segundo mes. Si tengo contacto con otro paciente, tal vez no me contagie, pero en realidad, si pasó de repente medio año más, ¿me voy a contagiar? Sí, me puedo volver a contagiar. Es por eso la importancia de seguirse cuidando, ¿no? Perfecto. Asimismo nos preguntan cuántos días después del aislamiento puede volver una persona a retomar sus labores de trabajo Ya, o de manera correcto. Ahí inmediata. esto del aislamiento está cambiando poco a poco, ¿no? Primero se catalogaban 14 días, después se pasó al aislamiento por 10 días, pero ahora se ha reducido al aislamiento incluso de 7 días. Pero ¿para quiénes son 7 días? 7 días son para los pacientes que están vacunados con sus 3 vacunas y para los pacientes que no tienen ningún factor de riesgo de complicación, ¿no? Por ejemplo, yo, que soy una paciente joven, si me contagio ahorita y hoy día que es lunes, salgo positivo hoy día, perdón, me contagio y salgo positivo hoy día el lunes, mi periodo de aislamiento solo va a ser 7 días porque soy una persona vacunada que no sufre comorbilidades y me puedo reintegrar al trabajo digamos, sin riesgo y sin problema a los 7 días, ¿no? Pero si se tratase de repente de algún paciente que tiene alguna complicación, que es un diabético, hipertenso o que no está vacunado, el descanso todavía se puede extender hasta 10 días. Perfecto. De hecho, nos preguntan en línea lo que mencionó, es si es cierto que las personas que han tenido COVID no deben aplicarse la dosis de refuerzo. Falso, no, al contrario, como les decía, ¿no? Todos los pacientes deben aplicarse la dosis de refuerzo porque sabemos que están saliendo nuevas variantes y sabemos que la inmunidad por COVID está durando muy poquito. Entonces, si yo no me pongo la dosis de refuerzo, ahora, la vacuna no es que me evite que yo me vaya a contagiar, o sea, como ya les he mencionado también, no solo ahora, sino en varias presentaciones, la vacuna me evita los cuadros graves, pero la vacuna no evita que yo me contagie. O sea, por eso es importante seguirse cuidando, ¿no? O sea, yo tengo que vacunarme. Si tuve COVID, obviamente sí. Si no tuve COVID, con mayor razón. De hecho, también varias preguntas nos preguntan lo mismo, dicen lo mismo que ¿cuánto tiempo después de haber superado el COVID debería uno vacunarse con la dosis de refuerzo? Mire, el MINSA está cambiando constantemente esto, ¿no? Cuando nosotros recién salió el tema de la vacunación, del refuerzo, se consideraba que debía hacerse a los 3 meses después del COVID. Pero como las cosas están en constante cambio, porque sabemos que es una enfermedad relativamente nueva, ahora el MINSA ha establecido que nos debemos vacunar 14 días después de haber sido de alta de COVID, ¿no? O sea, si yo estoy siendo dado de alta hoy, o sea, ya terminé mi periodo de aislamiento de 7 días, de 10 días, tendría que esperar unas 2 semanas para poder aplicarme mi dosis de refuerzo. De hecho, ahora pasamos con las preguntas de las redes sociales y hemos respondido la mayoría de las preguntas que tenemos acá en el Zoom. Y de hecho nos dicen, están preocupados si va a haber una cuarta dosis de vacuna. Ya tenemos la tercera dosis que es la de refuerzo y si realmente necesitaremos una cuarta dosis en unos cuantos meses. Probablemente sí, o sea, obviamente no hay una comunicación oficial del MINSA, pero probablemente sí, ¿no? O sea, lo que se está viendo es que la inmunidad va bajando paulatinamente, ¿no? O sea, no es, si ustedes pueden ver, hay otro tipo de enfermedades como la influenza, que ya ahora es considerada pues una enfermedad de menor, digamos, envergadura, que la dosis de influenza es anual, ¿no? Entonces, probablemente, porque sí es hasta ahora en estudio el tema de la vacunación por COVID, probablemente tengamos una cuarta dosis
o de repente el caso sea que tengamos que tener alguna vacunación anual, probablemente por COVID, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a esto, no les puedo dar una información precisa porque aún no la tenemos, pero lo más probable es que sí, que tengamos que aplicarnos una cuarta dosis y dependiendo de la evolución del virus, probablemente la vacunación por COVID más adelante, Dios quiera que sea una vacunación como influenza, que en estos casos es anual, ¿no? De hecho, tenemos ahora dos preguntas bastante interesantes y la primera es, nos dicen si la vacuna afecta el ciclo de la mujer, el ciclo menstrual. No, no hay ningún estudio que se haya corroborado que afecte el ciclo menstrual de la mujer. Perfecto. Y tenemos una última pregunta donde nos dicen sobre las nuevas pastillas que ha sacado Pfizer, si eso va a suplir a una nueva dosis de vacunas. No, en realidad las pastillas que está sacando Pfizer se refiere más que todo, se podría decir como un tratamiento, entre comillas, ¿no? Porque en realidad la vacunación tiene un tipo de tecnología y las pastillas, los medicamentos tienen otros. O sea, la vacunación no se va a suplir, ¿no? La vacunación, como ya les dije una vez más, ¿no? Previene que yo tenga un cuadro severo, una neumonía complicada, o en el caso del ventilador, que Dios no quiera, ojalá ninguno de los que está acá y las pastillas se está postulando como una especie de tratamiento, ¿no? Entonces, la idea sería complementar las cosas, ¿no? No suplir una por otra. Perfecto, doctora. Y tenemos una última pregunta para cerrar este webinar el día de hoy. Y creo que es la base, justamente ahorita que todavía estamos en verano y estamos pronto a comenzar la temporada otra vez de frío. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la influenza y ahorita el Omicron para cómo poder estar alertas e irse a sacar las pruebas o realmente no hacer esa inversión? No, clínicamente no hay una diferencia bien clara entre Omicron e influenza, ¿no? Ambas pueden ocasionar cuadros respiratorios superiores o altos, como le llamamos nosotros. Pueden ocasionar neumonía, sí, también. Entonces, se puede confundir. Ahora, la influenza no está, es una enfermedad que ya se podría decir que vive con nosotros, ¿no? Porque ya existe hace mucho tiempo. Ya hay vacunación para esa todos los años. O sea, clínicamente yo no le puedo decir a un paciente, ¿sabe qué, joven? Usted tiene influenza o usted tiene Omicron. Incluso, como les dije, puede verlo en coinfección de ambas, que le llamamos florona, ¿no? Entonces, el tratamiento incluso básicamente es el mismo, ¿no? El tratamiento con sintomáticos, bueno, influenza, hay un cierto tipo de antiviral que se utiliza, que es el Tamiflu, que es el Tamivir, pero en realidad es básicamente manejo clínico, ¿no? Entonces, no hay una diferencia importante entre ambas enfermedades en tema de síntomas, me refiero, ¿no? Pero si un paciente desea descartarse o saber exactamente qué es lo que tiene, sí debería hacerse una prueba molecular, ¿no? Idealmente. Doctora, y una pregunta personal. En este caso, para la influenza también existen vacunas. ¿Tendría que haber algún tiempo de relación entre la vacuna que tenemos para el COVID y la vacuna de la influenza para aplicarlas? No, en realidad el MISA está estableciendo que podemos vacunarnos de ambos, ¿ah? Y les sugiero a todos los que están presentes que si no están vacunados para influenza, se acerquen por favor a un punto de vacunación. ¿Por qué? Porque como les digo, se está viendo la conflicción entre ambos y no deberíamos dejar de vacunarnos ni de influenza ni de COVID. Ahora, si me voy a aplicar otro tipo de vacuna, no sé, para hepatitis, para tétanos, para lo que deseen, ahí sí debemos esperar de repente al menos 2 semanas desde la última vacunación de COVID, porque no hay tanto estudio en eso, pero como el tema de influenza y COVID son virus respiratorios, se pueden aplicar las dos vacunas, no hay ningún problema. Es más, la vacuna de la influenza sale de forma anual, entonces todos los años tenemos que aplicar nuestra dosis de influenza. No se considera una dosis de refuerzo, ojo, de influenza. La vacuna de influenza dura un año, entonces anualmente debemos aplicarnos. Perfecto, doctora. Creo que con eso habríamos respondido la mayoría de las preguntas. De hecho, hay muchas preguntas y de hecho todos nuestros asistentes les estaremos enviando en los próximos días. De hecho, la grabación del día de hoy y así como un reporte sobre todo lo conversado. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes por el webinar del día de hoy. Gracias con todos. Esperamos verlos en las siguientes actividades que organiza nuestra clínica. Y como les digo, ¿no? Tenemos a disposición las pruebas moleculares, las pruebas antigénicas y las pruebas serológicas en el caso de que algún paciente verlos pronto. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a nuestros asistentes. Les estaremos enviando la grabación del webinar o si no la pueden volver a ver en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias y buenas tardes.